tardes a todos. Yo soy el coronel Carlos Fracheve, el subdirector general del Centro de Altos Estudios Nacionales. Para nosotros es un placer y un honor recibirlos a todos en el anfiteatro de la Escuela Nacional de Operaciones de Paz y en particular el contar con la presencia de este selecto grupo de personas del CEGE. En esta oportunidad soy yo el que les está dando la bienvenida porque el general Figoli en el día de hoy está en el Museo de la Revolución Industrial en Fray Bentos cumpliendo una misión que le encomendó el Ministerio de Defensa y bueno, esa es la razón por la cual no puede acompañarnos en el día de hoy. Con todo esto los dejo entonces con el coronel Vila. Muchas gracias. Con la presencia del subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, señor comandante en jefe del Ejército, señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro, señor subdirector del CALEN, señores directores y autoridades nacionales, señores oficiales superiores, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad y retiro, invitados especiales y señores y señoras cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional y posgrado en Inteligencia Estratégica. Dentro del marco de las actividades académicas 2021, el Centro de Altos Estudios Nacionales y el Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos tienen el agrado de presentar un panel sobre el Mercosur, situación actual y desafíos futuros, panel integrado por la señora Teresa Eichenberg, el PhD Nicolás Albertoni y el señor embajador Juan José Arteaga. A continuación, se hará una breve reseña del Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos. Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos nuevamente. Haremos una breve reseña del CEGE. El Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos fue creado en el año 2015. Es una asociación civil con personería jurídica, sin fines de lucro y con fines académicos. La integran destacados ciudadanos, muchos de ellos vinculados a diversas áreas profesionales. Los objetivos del CEGE son los siguientes: la observancia del Estado de Derecho y el análisis político y jurídico de las relaciones internacionales en la región dentro de nuestro marco institucional y estatal, razón por la cual se han realizado diversas conferencias, tertulias, debates académicos y mesas redondas con relevantes figuras del ámbito político y jurídico, expresidentes de la República, senadores, diputados y personalidades del quehacer nacional. Se han propiciado publicaciones de libros como el del caso de la consejera Dora Graciano y la profesora Carla Toma. Ambas son socias de la institución, de nuestra institución, Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos. Para todas estas actividades hemos contado con las instalaciones del Ateneo de Montevideo, Universidad Católica, Club Español, Asociación Patriótica, Hotel Palladium, Círculo Militar e IMES, y a todos ellos nuestro agradecimiento. Y bueno, y hoy estamos aquí en el CALEN, donde en minutos podremos enriquecernos un poquito más
con 3 destacadísimos panelistas. Muchas gracias y disfruten de la conferencia. A continuación voy a hacer una breve reseña biográfica de nuestros panelistas. La señora Teresa Eichenberg ingresó a la Unión de Exportadores del Uruguay en 1973 y desde 1993 se desempeña como gerente general de la institución. Representa al sector exportador en los más diversos ámbitos, tanto a nivel local como internacional, participando en calidad de expositora en seminarios, congresos y foros. También participó en diferentes misiones oficiales y privadas a diferentes destinos en el mundo. Lidera el equipo de colaboradores de la Unión de Exportadores del Uruguay, cuyos ejes estratégicos de trabajo están basados en innovación, proactividad, valores y búsqueda continua de mejora de procesos. Integra con los distintos actores de la comunidad exportadora y del gobierno ámbitos de negociación para una mejora de las condiciones de productividad y competitividad. Promociona el avance de las relaciones entre los representantes sindicales y el sector empresarial. Fue presidenta de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay y es directora de la empresa Servicios y Productos del Uruguay SRL, establecimiento ganadero turístico en el departamento de Maldonado. La señora Eichenberg habla 6 idiomas. El PhD Nicolás Albertoni lo es en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Es también doctor en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene una maestría en Economía y otra en Políticas Públicas por la Universidad del Sur de California y una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown. Actualmente es profesor de la Universidad Católica del Uruguay e investigador asociado del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad del Sur de California. Cuenta con 3 libros y diversos artículos de su autoría sobre la política exterior y el desarrollo económico del país. Sus columnas han sido publicadas en CNN en español, el New York Times y El País de España. En 2018, el Journal Global Americans de Estados Unidos lo distinguió como uno de los 30 intelectuales emergentes de América Latina. Finalmente, el embajador Dr. Juan José Arteaga es un diplomático ingresado por concurso en 1973 al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue director general de Política, director del Instituto Artigas y embajador en Venezuela en el periodo 1999-2004 y Perú en los años 2008 a 2016, habiéndose retirado en este último año. Es doctor en Historia, con especialidad en la Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de Historia del Uruguay en la Universidad Católica, así como en la Escuela Militar. Es autor de diversos libros y artículos. El último, Historia Contemporánea del Uruguay, editado por Linardo y Rizzo en 2018.
Ha sido distinguido con las órdenes de Isabel la Católica de España, la Legión de Honor de Francia, del Libertador Simón Bolívar de Venezuela y del Mérito Civil de Perú. Actualmente es secretario académico del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales, miembro de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, donde ocupa el sillón Francisco Bauza, profesor de Política Exterior del Uruguay en la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad ORT del Uruguay. Bien, habiendo leído los currículos de los panelistas, quiero señalarles que va a haber un espacio de preguntas a la finalización de las 3 ponencias. Aquellos que deseen efectuar una pregunta, a la entrada se les entregó un formulario. Les pido por favor que tengan a bien anotar la pregunta en el formulario a medida que nuestros expositores van desarrollando la ponencia, y levanten la mano. Una de nuestras funcionarias las va a levantar, va a recoger esas preguntas, me las van a entregar a mí y con posterioridad haremos las preguntas a la finalización de las ponencias de los panelistas. Señora Eichenberg, el auditorio es suyo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un placer enorme volver al CALEN, porque supimos en varios momentos de las etapas de trabajo con la Unión de Exportadores compartir los cursos del CALEN como oradora. Nunca participé como alumno, pero sí vi como muy importante el curso que se desarrolla en el CALEN, que tiene que ver con la estrategia. Y es muy importante que cada alumno que participa pueda después sensibilizar en sus instituciones o en donde les toque actuar el tema de estrategia. Y la estrategia es muy importante. Y de hecho, en la Unión de Exportadores estamos trabajando en varios grupos. Uno es conectividad y logística, otro es costos de producción, otro es acceso a mercado, y un tema muy importante que está en nuestra hoja de ruta es la Estrategia Nacional de Exportaciones, que vamos a desarrollar y estamos desarrollando con insumo de hacia dónde quieren ir los exportadores. Y que tiene que ver mucho con esta charla, tiene que ver hacia dónde quieren ir los exportadores. Y la charla de hoy es Hablemos del Mercosur. Y ese es un tema no menos importante, pero también es importante el mundo para nosotros. Entonces, nosotros en este mapamundi vemos cuánto exportamos al mundo, a 153 mercados, actualizado al día de hoy. Entonces vemos cómo el Mercosur ocupa el 21% del total de las exportaciones. América del Norte, 9,5%. Europa, 18%. Medio Oriente, 2,6%. Asia, 33,3%, llámese China, principalmente. Oceanía, 0,2%. Y África, 6,9%. Donde avanzamos más fue en África. África era como muy desconocido, hubo acciones en Cancillería hace unos años en donde incursionamos en el conocimiento de cómo exportar al África y de hecho aumentamos las exportaciones a África. Tenemos entonces que exportamos bienes y servicios. Como curiosidad, podemos comentar el aumento a África de la exportación de lácteos, a Egipto de soja,
y también soja a otros destinos. Principalmente esos dos países se destacan. Entonces, acá tenemos, ¿qué exporta Uruguay? Uruguay exporta cientos de productos y servicios. En materia de productos, la carne, por supuesto, es el principal rubro, con el 23%, seguido por la celulosa, que es el 13% del total. Luego viene la soja con 11%, los cereales, el arroz con 7%, los lácteos 7%, madera 6%, y luego en ese 33% de otros tenemos plásticos, productos farmacéuticos, perfumería, lana, molinería, animales vivos, vehículos, energía eléctrica, cueros, frutas, productos de limpieza, químicos, pescado, entre otros. Estamos viendo el total exportado en el primer semestre, incluyendo zonas francas, pero la composición no varía si tomamos el año entero. El año pasado, las exportaciones de bienes superaron los 8.000 millones de dólares. Además, contabilizamos los servicios, que también se suma a los 8.000 millones, y los servicios alcanzaron 3.500 millones. Ahí se cuenta turismo, software, audiovisual, servicios profesionales, logística, entre otros. Normalmente es más, pero con la pandemia tuvimos una disminución de la actividad importante, sobre todo en turismo, que se vio muy afectado. Exportaciones al Mercosur y al mundo. Acá podemos ver la evolución en el tiempo de las exportaciones de bienes. Perdón. Vemos como a comienzo de los 2000 las exportaciones iban principalmente al Mercosur. Creo que en aquella época, antes de la crisis, éramos Brasil dependientes. Y las exportaciones uruguayas en aquel momento llegaban apenas a los 2.000 millones. Recuerdo haber ido a visitar en aquel momento al que era presidente de la República junto con los directivos, que era el doctor Lacalle, y fuimos y nos comprometimos con él a duplicar, triplicar las exportaciones en menos de 5 años. Y nos costó, no llegamos. Después, me acuerdo que en la época de él nos puso un objetivo, que era los 5.000 millones. Luego dijimos, ¿cómo vamos a llegar? Pero se dieron los pasos, los instrumentos, y llegamos, pasamos los 5.000 millones. Entonces, se puede ver en naranja a Brasil, ven ahí la gráfica, en azul Argentina, y en gris a Paraguay. Si bien las exportaciones al Mercosur aumentaron en el periodo, perdieron peso en el total exportado, principalmente porque aumentó la exportación total y en particular arrancó China a demandar nuestros productos. En el gráfico de abajo vemos la participación del Mercosur en el total exportado, que pasó de una dependencia bastante importante en el año 98, como les comentaba recién, cuando el Mercosur representaba el 55% de las exportaciones del Uruguay. Vino la crisis financiera y ahí qué enseñanza y aprendizaje tuvimos los exportadores. Diversificar. No podíamos estar Brasil dependientes y sucedió lo que sucedió y tuvimos que redireccionar rápidamente
productos a otros mercados. No todos tienen la suerte de poder ser redireccionados enseguida para otro mercado. ¿Por qué? Porque no dan los costos. No le dan los costos. Sí, la materia prima, dependiendo de precios internacionales, puede ir cruzando el Atlántico y soportar los costos del flete, toda la logística, y los otros más industrializados, por el costo de producirlos, se quedan en la región. La región nos compra a nosotros nos paga bien la industrialización, toda América Latina. Entonces, estábamos hablando en el año 99, que éramos Brasil dependientes, y teníamos que cambiar de estrategia. Sin embargo, hay exportaciones que son típicamente regionales, que se exportan a los países vecinos en el marco del acuerdo Mercosur y que difícilmente pueden exportar a otros destinos. Acá podemos ver, por ejemplo, el año pasado, que le exportamos a la Argentina celulosa, plástico, aparatos de imagen y sonido, energía eléctrica, productos de limpieza, grasas y aceites, productos farmacéuticos, entre otros. Por supuesto que con la pandemia se aumentó mucho la exportación de productos farmacéuticos. ¿Qué le exportamos a Brasil? Productos de molinería, lácteos, plásticos, cereales, vehículos, grasas y aceites, energía eléctrica, carne, entre otros. Y a Paraguay, productos farmacéuticos, también molinería, tabaco, químicos, papel, cal, tierras y piedras, productos para la construcción, productos de limpieza y abonos. Como verán, acá vemos que algunos productos que no se encuentran entre los principales exportados, como los que decíamos hoy, carne, soja, cereales, lácteos, madera y celulosa, no están dentro de las ventas a la región, la mayoría. Estos son productos que se exportan mayormente fuera de la región, los recién mencionados. ¿Y cómo ha sido? Porque es importante saber quiénes son los ganadores o los perdedores del comercio en el Mercosur. Si bien nosotros al principio no conocíamos bien los países cuando se firmó el tratado y fue un avance político, y nosotros nos preguntamos como empresarios, ¿a dónde nos llevará esto? Y decíamos, bueno, aunque no sepamos a dónde nos lleva, vamos a tener que meternos con la Cancillería, con el gobierno, a ver cómo nos sentamos a negociar y aprender de Brasil. Consideramos que conocíamos Brasil y no lo conocíamos en aquel momento. Había exportaciones, y mucho, después que empezamos a recorrer Brasil, ciudad por ciudad, región por región, y la Cancillería nos fue llevando, y los presidentes que les tocó gestionar en ese momento, lo acompañábamos con todos los empresarios y empezamos el aprendizaje. Hicimos algunas acciones privadas, como asociarnos a las asociaciones de supermercados de Brasil, de alianzas estratégicas, Unión de Exportadores, Asociación de Supermercados. Teníamos posibilidades de participar en feria con los supermercadistas, llevábamos nuestros productos de Conaprole, todo, me acuerdo, la sibarita, íbamos todos los años, y fue la forma de posicionarnos en todo el sur de Brasil. Los que tenían más potencial llegaban a San Pablo. San Pablo requiere mucho más cantidad, más volumen, y es más lejos. Pero sí pudimos posicionar nuestros productos en Brasil. Dicho esto, vemos cómo ha sido la balanza comercial con los diferentes países del Mercosur, y por ejemplo, con Brasil y Paraguay
hemos tenido altibajos, con algunos años exportando más de lo que importamos. Ven en azul la exportación de Uruguay, en naranja la importación desde esos países. En gris vemos el resultado de la balanza comercial, que actualmente es negativa con Brasil y apenas positiva con Paraguay. Con Paraguay vamos ahí, a veces parejo, a veces desparejo, pero con Brasil nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos. Ellos nos venden más y nosotros no le vendemos tanto como quisiéramos. Por lo tanto, la balanza comercial de Uruguay con el Mercosur es negativa en su conjunto, y eso viene siendo así en los últimos 20 años. Acá hay dos temas. Uno, ustedes se preguntarán por qué. Es un tema de competitividad, y ustedes nos habrán visto mencionar en todas las salidas a la prensa, en los distintos eventos, mencionar la preocupación por la falta de competitividad. Y ese es uno de los elementos, porque cuando nosotros vemos dentro de las góndolas de supermercados fideos, pongamos un ejemplo, fideos brasileros y fideos uruguayos, y ustedes ven que el fideo uruguayo es más caro que el brasileño, ahí ya estamos fuera de competencia en el mercado interno. Ellos producen más barato y nosotros producimos más caro. Entonces, en términos generales, hemos perdido competitividad con la región, y por otro, las trabas comerciales que se han aplicado principalmente por parte de Argentina. Hemos visto cómo paran los camiones, para controlar tanto Brasil tuvimos una acción, una gestión a través de nuestra embajada en Brasilia con Anvisa. Anvisa es el organismo que controla todo lo que es el tema bromatológico, análisis de todos los alimentos, que nos paraban todo el tiempo los camiones en frontera. Entonces nos fuimos hasta arriba, fuimos con la embajada, nos sacó la embajada, nos hizo agenda con esa institución, nos sentamos con todos los gerentes de esa institución y finalmente pudimos observar por qué ponían trabas. Según ellos, el problema era el software. Entonces le dijimos que el software en Uruguay soluciona problemas, no pone trabas. Entonces, la embajada también de Brasil en Uruguay los trajo al Uruguay y generamos una mejor relación con esa institución de diálogo, de sensibilización, y empezaron a parar menos los camiones en la frontera. Los paraban 8 días, con el costo que eso significa, y llegada del producto tarde al consumidor final. Entonces, fuimos corrigiendo una cantidad de temas junto con la Cancillería y con la gestión también, para justamente hacer que esas trabas y esos obstáculos en un Mercosur se vieran atenuados. Entonces, vemos ahí cómo se comporta el comercio entre Uruguay y los demás países. ¿Cómo le fue a cada país en estos 30 años del Mercosur en términos de comercio con el bloque? Argentina, pues ahí que tenemos los ganadores y los perdedores. Argentina, como ven ahí, aumentó sus exportaciones al bloque. En 1990, cuando nacía el Mercosur, Argentina le exportaba a los países del bloque el 15% de sus ventas. En el 2020 le exportó el 18%. Por lo tanto, las exportaciones al Mercosur se ampliaron. En todos los países hubo aumento totales de las exportaciones. En el caso de Argentina, las exportaciones totales se multiplicaron por 4, pero las exportaciones al Mercosur se multiplicaron por 5. Es decir, que las ventas al Mercosur aumentaron más que las ventas totales del país.
En el caso de Brasil es similar, aunque el Mercosur es bastante menos importante para Brasil en términos de comercio. Brasil le exportaba al bloque el 4% del total en 1990 y actualmente le exporta el 6%. Entonces vemos que las exportaciones de Brasil se multiplicaron por 7 en el periodo y las exportaciones al Mercosur se multiplicaron por 9. En este caso también las exportaciones al Mercosur crecieron más que las exportaciones totales. Paraguay. Paraguay le exportaba el 40% al bloque en 1990 y ahora le exporta el 68%. Es mucho más dependiente del bloque al comienzo. Sus exportaciones totales se multiplicaron por 8 y las exportaciones al Mercosur se multiplicaron por 13. El único caso diferente es Uruguay. Le exportábamos 35% al bloque en 1990 y luego fuimos muy dependientes, como vimos antes, y llegamos a exportarle el 55%, como decíamos al principio, pero luego el bloque perdió peso para pasar al 21% hoy, actualmente. En nuestro caso, las exportaciones totales se multiplicaron por 4 en estos 30 años y las exportaciones al Mercosur se multiplicaron por 3. No podemos decir que no le vendemos más al bloque, pero a diferencia de nuestros socios, no logramos vender más al bloque, además de no haber logrado más acuerdos comerciales, es un tema que hoy está en el tapete y siempre lo repetimos, con el mundo. Las mayores ventas al exterior no se lograron porque haya más acuerdos o porque el Mercosur haya sido la plataforma, como habíamos soñado, de inserción internacional, sino por el esfuerzo de los exportadores en llegar a más mercados, pagando impuestos, como lo es lo que pagamos para entrar en China, que son cerca, datos de Uruguay 21 del año 2019, 184 millones de dólares. A pesar de eso, seguimos conquistando mercados, pagando impuestos, o sea que sería bueno que esos impuestos se quedaran en casa y pudiéramos generar mucho más trabajo, más inversiones y no dejar los impuestos en esos países. Para finalizar, yo quisiera, después de haberle dejado una pequeña reflexión de lo que nosotros exportamos al Mercosur y nos exportan, contarles que desde la Unión de Exportadores hoy tenemos 3 o 4 grupos, como le mencionaba al principio, y que estamos hoy, pero muy con temas que tienen que ver con la competitividad y que tienen que ver con el dólar, que tienen que ver con la logística y con los costos de producir. Y tenemos unas acciones directas con el gobierno, lo tuvimos con el gobierno anterior también, en donde vamos generando información de trabas que hay en el día a día en la operativa de la exportación, porque miren qué importante que es todo lo que nosotros le estamos detectando con los exportadores, lo tiran a la mesa la información de sus facturas, vemos y analizamos qué pagan en sus facturas y de ahí hacemos un análisis profundo y se lo presentamos a las autoridades. Hoy estamos con el tema puerto y conectividad. Ustedes saben bien que hoy tenemos bastantes problemas con la conectividad. Pero si no solucionamos el tema de costos internos y no nos preparamos para firmar, cuando venga la etapa de firmar acuerdos con otros países, va a ser difícil, porque no somos competitivos. Si soñando firmáramos con China, todo es progresivo. Ese impuesto que estamos pagando, esos millones de dólares, se van eliminando progresivamente hasta llegar a como tiene Nueva Zelanda y tiene Australia, 12%
en vez de pagar 35%, hasta ahí llegan, supongo que ellos, o llegaron, ojalá fuera cero. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo interno de bajar los costos, ese esfuerzo que tenemos que negociar con nuestros socios del Mercosur, que no es fácil, pero avanzar en bilaterales con otros países, ese esfuerzo se neutraliza, porque nosotros seguimos caros, nos bajan el impuesto, pues seguimos caros. Entonces, nuestra idea es seguir trabajando codo a codo con el gobierno a los efectos de ir paso a paso, tema a tema, y con las autoridades, como lo estamos haciendo ahora, avanzar. Así que yo les agradezco la oportunidad de escuchar y que pueda transmitirle lo que nosotros sentimos en el Mercosur. Y un dato no menos importante es que 400 empresas exportan al Mercosur. De esas 400, 250, esas 400 exportan la mitad de su producción al Mercosur. Y de esas 400, 250, esas empresas solo exportan al Mercosur. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de irnos del Mercosur. Porque ahí hay empresas, hay familias, hay trabajadores, hay mucha gente trabajando, vendiendo al Mercosur. Entonces, estamos bregando por quedarnos en el Mercosur, seguir trabajando, fortalecerlo, porque hay que fortalecerlo, y además poder tener las manos libres como para seguir avanzando, porque necesitamos de más mercados. Así que con estos datos les agradezco mucho y estoy a disposición por si quieren realizar las preguntas. Voy a terminar por acá y cuando quieran y procedan en la metodología de las preguntas, con mucho gusto las responderé. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos. La verdad que para mí es un gusto estar hoy en esta institución hablando sobre un tema que vaya si nos importa y nos convoca a todos. En lo particular yo creo que Teresa da el marco excelente para seguir continuando con esta conversación. En lo particular, dado el marco estructural que planteaba Teresa, desde donde parte hoy la estructura exportadora, la dependencia de Uruguay en el Mercosur, pasaré un poco al plano también de dónde está posicionado el mundo en estos temas comerciales. Y seguramente después mi amigo el embajador Arteaga bajará estos temas también a la realidad política, es decir, la visión política de estas cosas desde la política exterior propiamente. De hecho, voy a usar la presentación simplemente como un respaldo, porque un temita quedó en PDF, o sea que se dificulta un poquito, creo, el pasar la presentación. Pero para poner el marco, y si quiere va pasando, voy a basarme en dos grandes puntos en los minutos que nos han convocado. Primero es un poco estos apuntes sobre los desafíos que hoy existe en lo que podemos llamar la geopolítica y la geoeconomía, que cada vez se habla más en la realidad actual. Y después, dentro de esta realidad y estos desafíos, bueno, decir cuáles son los desafíos de nuestro país en este marco y dada la estructura que bien planteaba hoy Teresa en el contexto inicial que planteaba. Si quiere, vamos pasando. Más abajo. Yo creo que acá hay tres elementos, y si quiere ya pasa a la siguiente. Hay hoy tres grandes factores en los que nos podemos básicamente resumir desde mi humilde punto de vista lo que es estos desafíos geoeconómicos que existen en la actualidad. Una alta interdependencia comercial y económica, alta incertidumbre, y con esto no estoy diciendo quizá nada nuevo, pero hay evidencia que lo muestra cuando hay algunos datos de incertidumbre empresarial en el mundo que solo son comparables con la crisis del 30, y alta complejidad de los desafíos mundiales. Y en este ámbito que se sabe y se trabaja mucho de estrategia, vaya si entienden y conocen de estos factores. Entonces, dicho esto, acá yo creo que vamos a tener que cuidarnos mucho dentro de algunos años, cuando empecemos a analizar los efectos de la pandemia
en asignar causalidades facilistas a lo que hoy de alguna forma vivimos en este contexto de pandemia. Y me refiero a lo siguiente, de que el mundo básicamente, de hecho el autor de moda ahora, Harari, ya hablaba de que previo a la pandemia estábamos entrando a un mundo de incertidumbres radicales. Bueno, entonces quizá lo que estamos viendo ahora, quizá ahora parafraseando un poco también a algunos colegas de Harvard que dicen, no es que veremos un mundo nuevo, sino un mundo en que los desafíos que ya conocemos se verán potenciados. Entonces, parafraseando un poco al poeta francés Paul Valéry, también estamos entrando al futuro caminando hacia atrás. Y pasemos a la siguiente, y me voy a limitar a algunas imágenes. De hecho, podríamos tener más ejemplos de la complejidad de este mundo, ¿no? Pero fíjense lo que ha sido las fluctuaciones del precio del petróleo, y no se asusten, después nos vamos a meter de lleno en los minutos que van a ir quedando al tema netamente Uruguay, pero para dar contexto a la complejidad de la inserción en donde estamos y donde nos deberíamos proyectar. Esta es la evolución del precio del petróleo con alguna correlación de temas geopolíticos en el mundo. Vemos que va desde varias décadas atrás, pero se da en las últimas décadas, concretamente a inicio de siglo, una visión mucho más pronunciada del impacto de este precio de un commodity tan básico como es el petróleo con algunos factores de la geopolítica. Y básicamente lo que atribuye un poco la literatura es decir que la interdependencia comercial y económica, a la que ahora vamos a mostrar alguna evidencia, algunas gráficas y imágenes, hace que hoy sea mucho más interconectado el impacto de la geopolítica y la geoeconomía en este contexto. Y es ese mundo al que a veces hablamos desde Uruguay, desde Mercosur, al que nosotros vamos a tener que insertarnos. Vamos al siguiente. Entonces aparecen otros dos factores que recién hablábamos, la integración y la alta interdependencia. Sigue adelante. Y acá, de hecho, después me voy a limitar a estas dos imágenes y después pasamos de lleno a la conversación. Este era el mundo de los acuerdos comerciales en los 90. Cada línea de esta imagen, era un acuerdo comercial existente en los 90. Fíjense que en los 90, cuando se crea el Mercosur, existían escasos 40 acuerdos comerciales inscritos en la OMC, el organismo por excelencia donde se inscriben, vamos a decir, los acuerdos comerciales. Pasemos a la siguiente imagen. Este es el mundo actual de los acuerdos comerciales. Estamos hablando de más de 500 acuerdos existentes que generan que aquel mundo de los 90, en el que Mercosur de alguna forma se creaba, se pensaba, con 40 acuerdos como ejemplo, vamos a decir, en el mundo, hoy tiene 500 acuerdos que de alguna forma nos pueden decir que nos muestran más evidencia de hacia dónde ha ido el mundo. De esos 500 acuerdos nos podemos empezar a preguntar nosotros, bueno, claramente hay diferentes acuerdos, diferentes tipos, hay zonas de libre comercio, uniones aduaneras, que es lo que no ha pretendido ser el Mercosur sin poder concretarlo. Y vamos a ver ahora, después más adelante, que el mundo ha ido hacia otro lado de lo que se propone el Mercosur. Paremos por acá y ahora seguimos un poco la conversación así. Yo creo que desde este factor desde el que estamos partiendo, y es básicamente los acuerdos comerciales, se suma otro eslabón más, que de hecho cada vez se conecta más al mundo militar, que es las cadenas globales de valor. El mundo no solo se ha interconectado mediante acuerdos comerciales, sino también cadenas globales de valor, que dicho de forma más hoy económica y empresarial, ya no tenemos un producto made in China, made in US, sino made in the world. No, es decir, tenemos cualquier producto en el mundo hoy difícilmente podría catalogarse de que se produjo solo en un país, sino que en diversos países del mundo. Y eso en las cadenas de suministro globales hoy, naturalmente, en contexto de crisis, genera una incertidumbre mucho mayor, porque la interdependencia es mucho más grande. Solo por darles un ejemplo, hoy alrededor del 70% de las exportaciones en el mundo, si uno toma la exportación mundial como de un único país, esa exportación, el 70% tiene asignado un valor externo, es decir, se hizo fuera del país, se hizo de alguna forma fuera del territorio de origen de un país. Y acá un elemento a considerar, y cierro este elemento contextual y me meto de lleno a lo que nos convoca hoy. Fíjense que si consideramos recesiones mundiales, entendidas recesiones económicas como dicho de forma práctica, un parate de la economía mundial por un tiempo prolongado, lo que muestra la literatura algo interesante es que hay
Después del nuevo sistema económico internacional, básicamente post-40, post-Bretton Woods, vamos a decir, el nuevo sistema del Fondo Monetario y lo que surge después a los años, Organización Mundial de Comercio, etc. Si tomamos ese punto de partida, 45 vamos a poner, época posguerra, la economía mundial ha experimentado 4 recesiones mundiales. La del 75, la del 82, la del 91 y la del 2009. Y seguramente nosotros en estos tiempos estamos siendo testigos de la 5ª recesión post-Bretton Woods, que es la recesión justamente de la pandemia mundial. ¿A qué me refiero con esto? De que la del 2009 y la que vivimos hoy seguramente son las primeras recesiones mundiales que se dan en contexto de interdependencia extrema de la economía mundial. Los países funcionan diferentes porque naturalmente una recesión mundial en que se protege más, en que se tienen incentivos de proteccionismo, de nacionalismo mucho más grandes, es muy diferente a una recesión que se genera donde todos dependemos de nosotros mismos y yo para producir este saco seguramente tengo que pasar por 3 o 4 países. Lo digo como dato porque hoy no tener una red comercial de acuerdos sólidas se hace muy complejo porque los acuerdos comerciales han pasado a ser un poco el desfibrilador de alguna forma para realzar la globalización, es decir, apagar la globalización, dado que está altamente interconectado, cuesta muy caro hoy, y realzarla justamente se realza quienes están interconectados entre sí. Entonces, no ser parte de la red de acuerdos comerciales que hoy existe en el mundo cuesta mucho más caro a los países que no lo son. Entonces, metiéndome de lleno al tema que hoy nos convoca, que es los desafíos de la inserción del Uruguay, pero yo creo que poco sentido tenía pensar en qué insertarnos si no mapeamos desde dónde estamos, de alguna forma, el mundo de dónde está el que nos vamos a insertar. Yo creo que en Uruguay estamos hoy anclados en un debate eterno famoso del Mercosur, que de alguna forma nos está inhabilitando, y más allá de las inmensas potencialidades que tiene el bloque, que como mercado es y seguirá siendo importante para el país. Los últimos números que mencionaba Teresa son llamativos, a veces como no se menciona en el debate público. La dependencia de las empresas sigue muy firme en el Mercosur y es muy difícil de la noche a la mañana cambiar esa realidad. Pero acá hay un matiz semántico que yo creo que amerita lo que es la nueva agenda de los acuerdos comerciales. Debemos tratar de trascender de un debate que fuera únicamente pretender estar por fuera del Mercosur, intentar esa agenda extra Mercosur, a un debate que sea por fuera del debate Mercosur. ¿Y a qué me refiero con esto en puntos concretos? Hoy el mundo del comercio ha ido hacia grandes 3 pilares, básicamente. Una alta flexibilización de los instrumentos, una ola de modernización de los acuerdos y acuerdos plurilaterales de comercio a los que me voy a referir. La alta flexibilización, que era el punto que quería llegar hoy. Fíjense de los 500 acuerdos estos que estamos viendo acá, el 90% son zonas de libre comercio. Solamente el 10% de todo este enramado de acuerdos son integraciones profundas, le hace unión aduanera o mercado común. Dicho de forma a veces más coloquial, países que deciden cruzar la calle de forma conjunta, tener un arancel externo común, una política comercial externa común, que es lo que, de nuevo, sin éxito se ha propuesto ser el Mercosur hace 30 años y sigue sin poder serlo. ¿Qué quiere decir esto? De que el mundo fue hacia otro lado, no opuesto al de Uruguay y al de Mercosur, sino más bien que se quedó en una fase de negociación comercial que no es la que ha pretendido soñar el Mercosur en estos 30 años, que la evidencia muestra que solo el 10% ha pretendido ir hacia ahí, y por una razón válida. Es muy difícil congeniar con economías tan heterogéneas proyectos comunes. Uruguay y Brasil van a ser diferentes en materia económica y comercial por los siglos de los siglos, básicamente. Hoy Brasil es tan industrial como agropecuario, cuando nosotros sabemos que tenemos una política defensiva y ofensiva en los acuerdos muy diferente. Y un tercer factor al que aquí me refería, los acuerdos plurilaterales. El mundo multilateral, la OMC, que se rige por consensos, se ha hecho muy difícil congeniar desde ahí. Naturalmente, estamos hablando de casi 150 países. Entonces, generar consensos entre lo que
busca África, lo que busca América del Norte, se ha hecho muy difícil. ¿Qué pasó entonces? Y a ver si algunas diapositivas para adelante que he hecho concretamente, pero para tener una visual. La 24, pero pasó tranquila. El mundo ha dicho, bueno, pasemos entonces, ya que no resolvemos los problemas en el multilateralismo, seguí más adelante, así lo muestro completo, generemos consensos reducidos. La siguiente todavía. Generemos consensos reducidos. Dado que no podemos resolverlo entre 150 países, generemos consensos reducidos para resolver problemas que sí son importantes. Y aquí aparecen algunas siglas conocidas por alguno de nosotros. Fíjense, un grupo de países por fuera de la OMC dijo, ¿saben qué? Todo lo que es el acuerdo y el mundo del comercio de servicios, concentrémonos y debatámoslo nosotros. Y se crea el TISA, que de hecho no es un acuerdo concretado, pero sí en negociación. ¿Saben lo que empezó siendo la excepción? Básicamente un grupo chico de países que quería negociar y avanzar en comercio de servicios porque en el multilateralismo no lo lograba. Ese club terminó siendo el 70% del comercio de servicio del mundo. ¿Qué va a pasar dentro de algunos años? Esos muchachos van a volver a la OMC y le van a decir, miren, lo que empezó siendo una excepción, lamentablemente pasa a ser la regla. Y ustedes lo toman o lo dejan, porque los que no están acá son el 30% del comercio de servicio mundial. Hay un RCEP, que es China más 14 países, que también generaron una agenda nueva de comercio. El famoso TPP, que se fue a Estados Unidos, pero ahora está con intenciones de volver. 11 países que representan el 14% del comercio de servicio, del comercio global, perdón. Y después hay otro ahí arriba que sería la Unión Europea y Estados Unidos, que es el transatlántico, entre ambos países que también está en negociación pero no concretado. Y pasemos unas más abajo para algo visual que yo creo que ayuda. Una más. Acá. Fíjense el detalle. Todos estos acuerdos, y fíjense que acá nos convoca el Mercosur, y vaya si es importante este debate, pero ponerlo en contexto, ya no están hablando de aranceles. En los 70 se hablaba de aranceles. Hoy la agenda del comercio es todo ese listado de temas, y esto es casi que estrictamente cada línea es un capítulo hoy de un acuerdo comercial. Entonces, no ser parte de estos acuerdos hoy es quedar fuera de un debate sobre la nueva agenda del desarrollo global. Estamos hablando de pymes, estamos hablando de sustentabilidad. Dicho todo esto, y puntos finales para entonces decir, bueno, parece que el diagnóstico, si es que puede ser, está claro, pero decir hacia dónde podríamos ir. Hoy Uruguay tiene una alta vulnerabilidad comercial. Solo por darles un dato, Teresa mencionaba datos bien interesantes. Nosotros, desde otro lugar donde también trabajo, el Centro de Estudios para el Desarrollo, hace un tiempo creamos un índice muy básico, pero lo que busca es mostrar cuánto de nuestras exportaciones entran al mundo, a sus destinos, mejor dicho, sin preferencias arancelarias. Pero lo interesante no es nosotros, que esos datos son fáciles de encontrar, sino de otros países competidores. Solo puedo darles un ejemplo y entro en la recta final de la presentación, mis minutos finales. En el 2006, el 80% de las exportaciones de Australia entraban sin preferencias, entraban vulnerablemente, vamos a decir. En 2019, del 80%, Australia pasa al 24% en 2019. Nueva Zelanda, en el 2006, que lo tomamos como un año de base por un tema de datos, en Nueva Zelanda el 76% de las exportaciones entraban sin preferencias arancelarias. En 2019 Nueva Zelanda redujo ese porcentaje al 32%. ¿Saben lo que pasó en Uruguay de 2006 a 2019? De hecho, los datos de 2020 se publican en estos días. Pasamos de 59 al 62% de vulnerabilidad. No solo no mejoramos, sino empeoramos. ¿Qué quiere decir? Mientras nuestros competidores siguen avanzando a pasos agigantados en materia de preferencia, nosotros las venimos perdiendo, y eso recae justamente en la institución que Teresa dirige. En los exportadores, ni más ni menos que en la espalda de los exportadores, que es que terminan pagando en aduana. Por eso, indirectamente, uno se ha convertido a veces en defensor también del sector que vaya si sigue pagando estos precios de la inacción.
¿Qué hacer entonces? Y acá tampoco vamos a tener la varita mágica, pero sí reflexionar y generar espacios para ir hacia ese posible qué hacer. Es muy buena noticia lo que pasa por estas horas, de que Uruguay de alguna forma quiere avanzar o quiere mostrar señales de un acuerdo, en este caso con China, para de alguna forma, dicho de forma no tan académica, pero mover el tablero del Mercosur. Pero asimismo el Mercosur sigue siendo muy importante para el bloque, para el país. Entonces, de alguna forma, mantener una consolidación regional del comercio, acompañada de pasos bilaterales, que en mi opinión yo creo que deberíamos prestar mucho más atención a estos plurilaterales que hablábamos recién, yo creo que genera y reduce de alguna forma los posibles impactos geopolíticos que puede tener naturalmente darle la espalda a nuestra región. Recordemos elecciones en Brasil en 2022, lo cual nos dejaría muy mal parados si mañana empezamos a negociar un acuerdo y por razones políticas, que esto vaya si lo hay y es importante considerarlas, se puede generar un desequilibrio mañana en una negociación con llamadas, ¿por qué no pensarlo?, de Brasil y a Pekín. Yo creo que China naturalmente es un destino importante, debemos ser medidos en la negociación. Los acuerdos comerciales no son buenos por sí mismos, hay que negociarlos bien. Entonces yo creo que aquí se necesita también medir las consecuencias, tener mucho cuidado también en el análisis técnico de estos procesos a los que nos vamos a adentrar. Punto final. Estamos entrando tarde a esta carrera. Este mundo de los nuevos acuerdos, de las nuevas agendas, nos muestra que estamos entrando muy tarde a este partido. Yo creo que deberíamos usarlo a nuestro favor. Y justamente esta conversación de las negociaciones con China, que fíjense que Chile, por ejemplo, que negocia el acuerdo con China en el 2006 y lo cierra, lo modernizó en 2019. O sea que nosotros estamos entrando en el segundo tiempo y con 10 goles en contra, básicamente. Pero es interesante ver que la agenda de modernización es del mundo de los intangibles, es del e-commerce, del servicio. Entonces, ¿por qué no pensar, y acá capaz que le va a doler a Tere porque los bienes naturalmente es donde se nos va la vida, pero en el mundo de servicios también, empezar estas negociaciones por servicios, empezar estas negociaciones por lo que les decía el origen de esta conversación, no un debate por fuera del Mercosur, sino un debate por fuera del debate Mercosur. Que no tengamos que pedir permiso de alguna forma a entrar, porque el mundo de los servicios, el mundo de los intangibles, no se rige por la famosa 3200 y ese debate interminable en el que estamos. Conclusión, yo creo que un poco, parafraseando a Borges, yo creo que el futuro no es lo que va a pasar, ¿no?, sino lo que vamos a hacer. Y este tipo de debates vaya si construyen ese camino. Muchas gracias. Bueno, el desafío es grande, con los planteos de Teresa y de Nicolás, mis estimados amigos. Yo voy a anunciar primero, yo soy embajador retirado, no debo obediencia a nadie, ¿no? Es decir, soy embajador retirado, no represento a la Cancillería. Mi obediencia es con el país, con los mejores intereses del país y con lo que pienso intelectualmente. Pero, ¿qué ha sucedido? El 7 de julio, ¿verdad?, el presidente de la República nos anunció en la cumbre del Mercosur la disposición a firmar acuerdos comerciales fuera del bloque, es decir, con terceros países. Y el 7 de septiembre nos anunció el inicio de una negociación específicamente con China. Lo que les quiero decir es que estoy a favor. Creo que es la única salida para el Uruguay. Hay que hacer acuerdos comerciales con la mayor cantidad de socios posibles. En la línea, por supuesto, que recién nos expuso Nicolás. ¿Qué pasaba con el Mercosur? ¿Por qué creo yo que
que hay que hacer acuerdos con terceros países. De algún modo ustedes vieron que el Uruguay fue el que pateó el tablero. En realidad alguien tenía que romper, ya que hace mucho tiempo que el Mercosur ha dejado de cumplir cualquiera de sus objetivos fundacionales. Y la realidad, los datos de Teresa, ¿verdad?, nos lo van indicando. El Mercosur ha perdido relevancia comercial para el Uruguay. Es una cuestión de economía política. Tiene que ver con los intereses económicos de la mayor parte de los sectores productivos uruguayos, cuyo comercio está ahora fuera de la región, fuera del Mercosur, y de ahí que se hable de una necesaria flexibilización. También estoy de acuerdo que el Mercosur es importante, hay un sector de la economía que depende de él, como nos lo ha señalado Teresa. Por eso fue muy clara la posición del gobierno uruguayo. Hay que abrirse, nuestra vocación, lo dijo el presidente el 7 de septiembre, es seguir en el Mercosur, pero hay que abrirse. Lo dijo textualmente, tenemos vocación histórica de pertenecer al Mercosur y a la vez de abrir nuestras fronteras al mundo. Bueno, ahora, yo de algún modo quiero explicar brevemente por qué ese es necesariamente nuestro camino estratégico. Y no hay otro. Cuando el presidente hace estos dos anuncios, está haciendo actos de política exterior, está definiendo, está tomando decisiones de política exterior. Y ustedes saben que en América Latina la política exterior ha sido un tema que viene sobre todo analizándose a raíz de la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría, el mundo bipolar y nuestra presencia en el área, en el hemisferio de la potencia hegemónica Estados Unidos de América. Allí se plantea el tema de que en qué medida la política exterior puede ser autónoma, puede ser decidida por los propios países, o en qué medida hay una situación de dependencia. Eso lo plantearon dos intelectuales por la década del 60, el brasileño Hélio Jaguaribe y el argentino Juan Carlos Puch. La dicotomía entre autonomía y dependencia. En realidad no hay ningún país del mundo, ni la mayor potencia, que tenga una política exterior totalmente autónoma hoy día. La figura magnífica, ¿verdad?, de las relaciones intercomerciales o plurinacionales que nos mostró allí en la actualidad así lo indica. En esta tercera década del siglo XXI que estamos iniciando, las políticas exteriores de todos los países de América Latina están sometidas a un doble acoso, una doble tensión sistémica. La intensificación, por un lado, de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, con sus consecuentes turbulencias, y la aceleración de una tendencia global, de alguna manera, hacia el caos. Estamos en un mundo de arenas movedizas. Creo que lo dijo el doctor Albertoni y lo comparto.
Estamos en un mundo de arenas movedizas. Vean ustedes, al final de la segunda década de este siglo XXI, se hace evidente el declive relativo del poder estadounidense en el hemisferio occidental. Segundo, la novedad, estamos en un caso de una transición hegemónica. Hay una potencia declinante y una potencia ascendente. Por ahora es lo que se ve. Y esto no implica, por favor, no se adelante a la desaparición de lo que es hoy la primera potencia mundial. Pero ustedes ven que cuando cae el muro de Berlín, 1989, se inicia una etapa en la cual Estados Unidos cree que ha establecido sus normas, democracia, liberalismo, comercio, acuerdos. ¿Y eso duró hasta cuándo? Hasta el 11 de septiembre del 2001. Ahí desapareció ese mundo del que Fukuyama había dicho que era el fin de la historia. Ya habíamos llegado al fin de la historia. Estados Unidos y la cultura occidental y los países de Occidente habían impuesto sus reglas y sus normas. Y teníamos una sola potencia mundial. La novedad de la transición hegemónica, ha habido muchas transiciones hegemónicas en la historia, tampoco nos asustemos, ¿no? La novedad de esta, respecto a las anteriores, es el avivamiento de la rivalidad con China, una potencia no occidental en ascenso que desafía en los campos económico, financiero, tecnológico y comercial a los Estados Unidos. Y tercero, para que quede claro, no estamos asistiendo al inicio de una nueva Guerra Fría. No hay que sacar conclusiones apuradas. El escenario actual se parece a una contienda también entre dos polaridades. El mundo de las interacciones entre estados, es decir, el mundo creado en Westfalia, el Tratado de Westfalia, la creación de los estados. Esto lo vamos a llamar, ¿verdad?, Westfalia, de un lado. Y el mundo de la globalización y de las interacciones transnacionales más allá de los estados, o mundialización del otro. Así que tenemos dos escenarios de contienda entre las dos potencias y este que nos toca a todos. Westfalia pone el acento en el Estado-nación, las fronteras, el territorio, la soberanía, el control de los flujos transnacionales. La mundialización diluye la noción de fronteras, dejando traslucir el papel de los organismos multilaterales, mundiales, regionales, pero también de la banca financiera multinacional, el papel de los actores no gubernamentales, que es cada vez más importante, las grandes corporaciones digitales y los movimientos sociales transnacionales, como el movimiento ambientalista, el feminista o los derechos humanos, entre otros. Esos son los escenarios mundiales. ¿Y qué pasa con América Latina? El barrio aquí.
se consolida en este siglo XXI, en esta tercera década que iniciamos, la pérdida de gravitación política de América Latina en el mundo. Asistimos a una América Latina fragmentada, en el que las iniciativas de integración regional, como el Mercosur, pero podía nombrar las otras, la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico, el ALBA, la CELAC, la UNASUR, atraviesan situaciones de irrelevancia, estancamiento o desmantelamiento, como es el caso de la UNASUR. Y esto quiero aclarar, me parece muy bien que el presidente Lacalle vaya a México a la reunión del CELAC. Me parece muy bien, hay que ir, pero no esperemos nada. Ahora me voy a explicar. Al tiempo que la región declina y pierde peso político, ¿qué pasa en Westfalia, es decir, en los estados nacionales? Hay una preocupante tendencia a la desinserción económica en la mundialización. En ese plano de líneas, no sé cómo llamarlo, Nicolás, ahí estaba claro, ¿no? Qué pocas líneas tenía América Latina. Bueno, es evidente que estamos, lamentablemente en América Latina, viviendo un proceso de declive de la participación en las cadenas globales de valor, de una participación en el total de exportaciones mundiales del 12% en 1955, ahora estamos en el 2018, última fecha que tengo, en el 4,7%. Participación en las cadenas globales de valor a través de las exportaciones. Las dinámicas comerciales empujadas por el ascenso económico de China, que es el primer socio comercial del Uruguay y de casi todos los países de América, con alguna excepción, claro, refuerzan, y por eso hay que estar atento, refuerzan la primarización de nuestra economía o la escasa diversificación de todas las economías de América Latina. Y entonces, lo que está sintiendo el Uruguay, ¿por qué? Ante esto incrementa en los Estados-nación los incentivos para buscar caminos, atajos bilaterales fuera de los espacios de convergencia regionales. ¿Se entendió? ¿Está claro? Es el camino. ¿Qué es la región? ¿Qué organismo de integración funciona? Ninguno. Tal vez tengamos que hablar de que estamos viviendo un vacío regional. En estos momentos le habla a un latinoamericanista. Les habla un profesor, pero también un diplomático que tuvo la ilusión de la integración latinoamericana y la ilusión del Mercosur. Pero no les voy a mentir. Por eso, esos vacíos que esta región desarticulada presenta son ocupados por potencias extrarregionales y o empresas transnacionales y actores no estatales.
La importancia que experimenta la región es además consistente con una tendencia que persiste hacia la desintegración y fragmentación política y económica. Entonces, el principal problema de los estados, es decir, de Westfalia, en la región es cómo ejercer un control efectivo de los entornos terrestres, marítimos, aéreo, cibernético y espacial, que al mismo tiempo preserve la autonomía. La autonomía en un contexto, como dijimos, de declinación pronunciada y de deterioro económico y social en la región. La competencia geopolítica no es exclusiva del ámbito estratégico y militar. Westfalia, es decir, el Estado-Nación, intenta además dominar de alguna manera la mundialización, ese mundo global, llevándola, esa mundialización, hacia su propio reducto, con medidas que tiendan a una mayor securitación, seguridad del comercio, las finanzas y las transferencias tecnológicas. Y de ahí que los acuerdos sean tan multitemáticos, como vimos, tan omnicomprensivos los nuevos acuerdos. El nexo entre seguridad, comercio y finanzas se hizo evidente en el lanzamiento en 2019 de la iniciativa América Crece de los Estados Unidos, que busca ofrecer una plataforma para financiar a su sector privado y contrarrestar el avance de proyectos chinos en la región, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta en 2013, la llamada Ruta de la Seda, y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, creado en 2014. A su vez, la vinculación entre seguridad, control de datos y tecnología es palpable en el intento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de prohibir a Huawei y detener el avance de la tecnología 5G en la región. ¿Cuáles son las conclusiones? La autonomía en política exterior, aún para un país pequeño como el Uruguay, sigue siendo posible. Hay dos autores argentinos que hablan ahora, y me gustó, de la autonomía líquida, porque la autonomía es frágil. Estamos, dijimos, frente a un doble acoso sistémico que plantean los procesos de transición hegemónica y de incertidumbre, por otro lado, los embates de Westfalia y de la mundialización, esa dicotomía que nos pone en un escenario en que las políticas exteriores latinoamericanas tienen menos margen para la contestación o para la resistencia. Ya no puede haber políticas exteriores de resistencia, puede haberlas de resiliencia. Sin embargo, esto no nos debe llevar a una actitud de parálisis. ¿Qué hacemos? Aquí está mi amigo el embajador Nicola, que fue cónsul general en Shanghái
¿no? ¿Qué es el Uruguay? Un barrio, ¿no?, de Shanghái, pero también somos un barrio de México capital o un barrio de San Pablo, pero somos un Estado-nación. Tenemos margen. Y eso es lo que el gobierno uruguayo hoy está utilizando. Me explico. Digo que esto no nos debe llevar a una actitud de bajar los brazos, de parálisis, dejemos que el mundo nos lleve, que el viento nos conduzca. No. La construcción de horizontes posibles y viables para la acción externa está tanto en reconocer nuestra fragilidad, la fragilidad también actual de los escenarios globales y regionales, como la capacidad de los estados en anticiparse y ser resistentes frente a la adversidad y los acontecimientos inesperados, mitigando riesgos, aprovechando oportunidades. El no alineamiento o la neutralidad frente a las dos potencias parece ser una actitud correcta, pero insuficiente para un mundo y una región que ya han cambiado. El cambio ya está. Lo que pasa es que, como dijo el doctor Albertoni, no nos dimos cuenta, estamos llegando tarde. Chile lo hizo. Yo llegué en el Perú en el 2008, enero del 2008. Llevaba ya año y medio o dos de gobierno Alan García. Cuando yo llegué, Perú no tenía ningún acuerdo de libre comercio. Son 5 años, es decir, que a los 2 años y medio, ahí terminó Alan García, había acuerdo de comercio con la Unión Europea, Perú con la Unión Europea, con Canadá, con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea, con no me acuerdo qué más, y habían creado ellos la Alianza del Pacífico. Cuando íbamos a plantear algo, nos miraban con cara de decir, pobres proteccionistas ustedes del Mercosur. Bueno, en menos de 5 años lograron esa seguridad, esa securitación del 95% de sus exportaciones, protegidas por acuerdos. Bueno, en este mundo habrá tensiones y seguirá habiendo crisis varias, crisis sanitarias como la que estamos viviendo, crisis climáticas que ya está, también de endeudamiento, de inestabilidad financiera, de desigualdad social. Estos riesgos sistémicos repercuten en una disminución de las capacidades de adaptación de las políticas exteriores. Se nos hace más difícil. Para preservar los márgenes de autonomía, las políticas exteriores tendrán que jugar inteligentemente, por un lado, en las deficientes instituciones regionales existentes, todas semiparalizadas, y de manera complementaria, debemos forjar sociedades estratégicas con distintos países y con diferentes agendas temáticas. Será necesario anteponer las cuestiones temáticas a las dogmáticas. Se acabó. Hay muchos uruguayos que no lo entienden, pero se acabó la era de los dogmas en la inserción internacional. Dijimos
que en tiempos de autonomía líquida la preservación de márgenes de maniobra dependerán más de la anticipación y la adaptación que de la rigidez. El Uruguay está dando pruebas de adaptación y por lo menos de anticipación a sus socios del Mercosur. El debate en relación con las políticas exteriores parece haber dejado atrás ya la dicotomía entre autonomía y dependencia para girar en torno a una diferenciación analítica de grados y de tipos de autonomía. La autonomía líquida, frágil, es un tipo de autonomía con adjetivos. Supone proactividad, variaciones, flexibilidad ante los desafíos y las oportunidades que plantean esos dos escenarios de Westfalia y de la mundialización, que nos tensan. También debería implicar pragmatismo. Un cierto pragmatismo que podríamos llamar defensivo, para ofrecer concesiones en temas específicos que serán funcionales para ganar márgenes de maniobra y resultados con otras batallas. Quizá el desafío de estos tiempos sea prepararse para un escenario más restrictivo y adverso. El mundo no se está abriendo, se está cerrando. Aquello del tren que pasó con Estados Unidos, ya pasó, no va a volver. Lo perdimos. Y como eso podemos haber perdido muchos otros trenes. La era Trump inauguró esto, ¿verdad? Estados cerrados, estados proteccionistas, estados enemigos de lo multilateral y enemigos de los acuerdos comerciales. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que estamos haciendo aparentemente desde ahora, desde el 7 de septiembre, articular políticas que contribuyan a alcanzar escenarios más deseables, con objetivos de cooperación, escenarios tal vez pequeños, pero alcanzables, realizables en el corto y mediano plazo. Eso que muy bien señalaba Nicolás, ¿verdad?, de que el Mercosur había sido muy ambicioso y en 30 años no llegó a nada. Bueno, es eso. ¿Tenemos que hacer un acuerdo con China? Yo personalmente creo que sí, pero creo que tenemos que hacer con otros. Sería bueno esta propuesta que leí en El País, que hizo el Partido Colorado, de unirnos al Acuerdo Transpacífico, donde ustedes recordarán que estuvimos y nos borramos. Es decir, tuvimos, era Almagro el canciller, ¿no? Me parece, cuando dijimos que, pero bueno, Estados Unidos también se borró, pero nosotros por otras razones. Esto quiere decir de que tenemos que buscar un lugar en el mundo. Estamos cada uno buscando, a través de los acuerdos comerciales, de las negociaciones, de qué manera nosotros podemos ir ubicándonos. Sin temor. Claro, cada negociación es en sí misma un gran desafío.
pero el Uruguay lleva, hay que reconocerlo, 15 años, 20 años de atraso en su inserción en el mundo. No nos debemos ir del Mercosur, pero el Mercosur no funciona. Eso no lo puede decir un embajador activo, ni el canciller, ni el presidente. El Mercosur ya ha probado que por más que se refunda, cada 10 años o cada aniversario, no sale, porque ya el planteo no corresponde a nuestros desafíos y a nuestra época. Entonces no lloremos sobre el vaso derramado. Hay que pedirle a nuestra diplomacia actividad. Hay que pedirle a nuestro gobierno que busque. Miren, ahora viene el tema. Bueno, pero China no es una democracia. China es lo que es. Hay que respetar la singularidad histórica, política, cultural china. Punto. A Occidente no le ha ido bien intentando fundar democracias por ahí y por allá. Menos lo vamos a intentar nosotros. Y no comparemos con Venezuela o con América. América tiene la región a través de la OEA, a través de la Carta Democrática, como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene el Mercosur, cláusula democrática. Lo tiene también, lo tenía la UNASUR, bueno, que ahora no existe, y el CELAC, es decir, cláusula democrática. Eso es para la región. No mezclemos los cables. Nosotros si podemos tener un acuerdo con Rusia también, si podemos tener con Japón también, si podemos tener con la India también, si podemos tener con Irak, con Irán, con quien sea, también. Tenemos que abrirnos y tenemos que hacerlo de una manera rápida, ágil, porque, como dijo el presidente, cada día que pasa es un día perdido. Gracias. Daremos inicio al espacio de preguntas. Ustedes sabrán entender que hubo muchas preguntas, pero por un tema de agenda de los conferencistas no vamos a poder formular todas. Voy a formular 2 preguntas a cada uno de ellos, primero en el orden en cual hicieron las ponencias. Para la señora Eichenberg, la primera pregunta dice así: aquellos bienes y servicios que son exportados a la vez al Mercosur y al resto del mundo, ¿dónde obtienen mejores resultados? Esa sería la primera. La segunda, Teresa, es desde la visión de la Unión de Exportadores del Uruguay, ¿cuál es el potencial remanente de las exportaciones uruguayas al Mercosur y cuál es el potencial de las exportaciones al mundo en relación con la capacidad productiva del país? Bueno, como yo les explicaba, con respecto a bienes, se paga mejor en el Mercosur lo industrializado. O sea, para nosotros el generar empleo es muy importante. Y lo que estamos mandando a América Latina son productos industrializados que tienen mano de obra con valor y que para nosotros es muy importante. También dicho esto, el grano de soja derrama valor también y son bien diferentes. A nosotros, por ejemplo, nos encantaría exportar aceite de soja producido en Uruguay a China.
Sin embargo, por el costo país, solo podemos mandar la soja. ¿Qué generaría acá la industrialización? Más empleo. Entonces, tenemos un potencial, nos encantaría industrializar todo acá, la materia prima que mandamos que industrialicen allá, pero para eso necesitamos bajar los costos, como le explicaba en mi alocución. Entonces, tenemos un potencial importante, pero tenemos ciertas limitaciones. Y en servicios lo mismo. Servicios está pagándose bien a nivel de América Latina y nos cuesta más hacer alianzas estratégicas con el norte. Se está vendiendo muy bien en Paraguay, servicios de ingeniería civil, se está vendiendo muy bien inteligencia artificial a Estados Unidos. En servicios se cotiza muy bien en lo que es América del Norte y toda América Latina. Costo, calidad, se valora más en América Latina. Hemos hecho emisiones distintas comerciales, hemos traído algunas alianzas estratégicas de Europa, pero a veces la parte nuestra es más cara. También han venido muchas empresas a instalarse en el Uruguay, dicho eso, en zonas francas. Y desde ahí, que se llaman servicios globales, administran sus empresas globales desde un solo lugar, que es en Uruguay. Así que eso se cotiza muy bien. Como decía Nicolás, servicios es muy importante y tiene un potencial enorme. No me ofendí para nada que dijeras que bienes no es tan importante como servicios, pero yo creo en el Uruguay de las chimeneas y en el Uruguay de servicios y de lo que quieran. Y la otra pregunta es el potencial exportador de Uruguay. Como el 80% proviene del agro, la exportación, cabe decir que podríamos estar exportando el doble de lo que exportamos ahora, porque podemos abastecer al doble de consumidores en el mundo. Pero necesitamos esos instrumentos de inserción internacional para hacer que sea posible hacerlo. Quedo por acá. Muchas gracias, Teresa. Para Nicolás, ¿es posible que el Mercosur se reformule a una zona de libre comercio y de esta forma dinamizarlo? ¿Sería esta la forma de soltar lo que no aporta o llevarlo a un acuerdo de última generación? Bueno, muy bien. Interesante porque los acuerdos comerciales a nivel que avanzan son acumulativos, vamos a decir. Ser una unión aduanera técnicamente implica que uno fue una zona de libre comercio, no es que uno salta escalones por sí solo, que he dicho en 30 segundos, pero básicamente una zona de libre comercio tiene por particularidad que dos países o más reducen sus barreras arancelarias. Normalmente habla la literatura de que el 80% del flujo comercial, porque no cualquiera, si no estaría firmando un acuerdo comercial, y básicamente cada uno mantiene su independencia comercial. Eso es una zona de libre comercio, dicho en dos líneas. La unión aduanera lo que dice es, señores, además de esa zona de libre comercio queremos tener un arancel externo común, caminemos juntos, somos una unión aduanera propiamente, que es lo que se propuso el Mercosur en los 90. Pasar a la zona de libre comercio, de hecho ya lo somos, o sea que es casi que sincerarnos, ¿no? Es decir, no sería como pensar algo nuevo, una estructura nueva, es decir, señores, quedémonos en lo que de alguna forma hasta imperfecto, porque somos una zona de libre comercio imperfecta, pero profundicemos en lo que es posible. O sea que la respuesta es sí es posible, sí ya lo somos, lo que de alguna forma falta el elemento cualitativo de todo esto, es sincerarnos. Es decir, señores, potenciemos ese Mercosur,
pero de una zona de libre comercio. La Alianza del Pacífico lo es, ¿no? En la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, dijeron, bueno, nacen hace poco, como decía el embajador Arteaga, y se plantean siendo una zona de libre comercio, pero ninguna locas pasiones, vamos a decir, de querer caminar todos juntos como que fuéramos una economía homogénea. La segunda pregunta es, ¿cómo ve las posibilidades de negociación de Uruguay de manera bilateral y por fuera del Mercosur con países que tienen alianzas con otros estados formando bloques económicos? ¿Cómo lo veo? Muy positivo. Es decir, naturalmente, después en cuanto a la posibilidad, bueno, vamos a estar en la encrucijada naturalmente, y lo que se abre con China, tarde o temprano el capítulo Mercosur va a aparecer. En el sentido de que al menos a mí me preocupa también el escenario electoral de Brasil, que hay que verlo con detenimiento, un escenario electoral sin meternos en temas políticos, pero de que puede cambiar el foco político del que hoy existe en ese país, y puede cambiar también el peso que quiera tener en cuanto al Mercosur, ¿no? Y hay historias naturales en la historia del Mercosur de llamadas tanto de Brasilia o Buenos Aires, pero Brasilia como un país potencia naturalmente tiene otro rol que yo creo que harían un poquito más compleja. O sea que la posibilidad está, pero sin duda hay complejidad hasta que no cerremos y agotemos de alguna forma el debate, lamentablemente digo, sobre el Mercosur. Pero la posibilidad y yo creo que lo positivo de generar acuerdos con otros bloques es muy importante. Muchas gracias. Y para el doctor Arteaga, la primera pregunta es, en un proceso de mundialización versus globalización, tal cual el que se está viviendo, de existir las condiciones, ¿es posible y razonable que Uruguay firme un TLC con la República Popular China y Estados Unidos? Posible es. Es decir, la disposición del Uruguay no tiene barreras, ¿no? Y está dispuesto a hacer acuerdos comerciales con ambas potencias. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que no entra hoy día, hay que ser realista, en la política de Estados Unidos proponer acuerdos. Perdimos el tren. Ustedes saben que el Partido Republicano siempre fue el favorecedor del libre comercio, fue el presidente Bush, republicano, el que le propuso al Uruguay el tratado en su momento. Los gobiernos demócratas siempre son defensores de lo nacional y del trabajo nacional y siempre se han resistido a estos acuerdos. Pero vino el señor Trump y dijo que no, que iba a cerrar todo. Así que evidentemente estamos en los últimos 4 años y por lo que nos espera en los próximos 4 sin esa posibilidad, ¿no? Lo que creo que, digamos, ¿por qué para el Uruguay es importante hacer la mayor cantidad de acuerdos comerciales, sobre todo con mercados significativos? Claro, como el de China, el de Estados Unidos, el de la Unión Europea. Lamentablemente el acuerdo de la Unión Europea, que estaba negociado, acordado, pero que faltaba su firma, ustedes saben que fracasó hasta ahora. No quiere decir que en algún momento no lo podamos resucitar, sobre todo si Macron pierde la elección, capaz que lo logramos, porque es el gran enemigo, ¿no? Como ustedes saben, enemigos son Irlanda, Francia, Austria, hasta el Parlamento holandés opinó, bueno, hay varios enemigos por ahí, todo basado en el tema ambiental. Brasil no se ha dado cuenta que el tema ambiental es el gran tema hoy día de la política europea. El tema medioambiental es lo clave. Bueno, y ahí lamentablemente perdimos ese otro tren.
pero sí que si pudiera resucitar sería muy bueno. Es más posible que resucitara de la Unión Europea porque hay un grupo de países que lo sigue defendiendo que por ahora lo que se ve el de Estados Unidos. Pero el Uruguay en eso tiene que tener autonomía y posibilidad de hacer todas las negociaciones que favorezcan la producción nacional para dar el trabajo nacional. La segunda pregunta, doctor, es ¿cuáles son, a su criterio, los motivos por los cuales el Mercosur ya no cumple con su cometido económico-comercial? Bueno, interesante pregunta también esta, ¿no? A mi criterio, primero que coincido con lo que expuso en su momento el doctor Albertoni sobre, digamos, el Mercosur nace procurando imitar el camino de la Unión Europea, de alguna manera. Es decir, seguir el ejemplo de la Unión Europea. Un proceso de integración profundo que encalló a la primera de vuelta, porque en realidad no somos nada, todo ha fracasado, no somos libre comercio, no somos aduana, en fin, todo está en veremos, todo está lleno de agujeros y de excepciones. ¿Por qué? Porque por temas, evidentemente temas económicos relacionados al poder económico, al poder político. En principio fue, sin duda, el proteccionismo brasileño, después el proteccionismo argentino. De algún modo hubo un ninguneo hacia Uruguay en algunos periodos, porque esto argentinos y brasileños creen que nació solo por ellos, en el origen, y realmente lo veo difícil de que este proceso mejore. Yo creo que es una marca que tenemos que seguir defendiendo, la marca Mercosur. El ideal sería que pudiéramos negociar todos juntos, con China, con Estados Unidos, como lo estábamos haciendo con la Unión Europea. La Unión Europea demoró más de 20 años, ¿verdad? Y en un largo periodo fue por la Sociedad Industrial de San Pablo y después por los gobiernos Kirchner, ¿no? Y al final, cuando lo logramos, pues llegamos tarde, lamentablemente. Entonces yo creo que el Mercosur no tiene, a mi juicio, lo digo con pena, no tiene futuro. Pero hay que ser realista. Hay que seguir aquí que estamos, hay que defender esto, porque además el comercio con Argentina es poco relevante, pero el Brasil sigue siendo muy importante y sobre todo para los productos de mano de obra agregada, ¿no? Ahora, piensen ustedes que en China, que le exportábamos solo materias primas, ¿verdad? Empezamos con la lana, después, bueno, la soja, la madera, la pulpa. La pulpa ya es un producto industrial. Y ahora estamos exportando lácteos, que también tienen un proceso industrial. Pero ahí, digamos, el Uruguay, como todos los países, tiene que pensar de qué manera logra agregar valor agregado y mano de obra a la producción. Pero ese es un tema nuestro, que lo tenemos que ir viendo nosotros enfrentando el problema que también nos señalaba Teresa de la competitividad. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor Arteaga. Sí, porque si no hay competitividad. En nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, agradecemos profundamente a los señores conferencistas, a la señora conferencista y al CEGE por habernos permitido llevar adelante esta actividad académica y pido un fuerte aplauso . De esta manera damos por concluida la presente actividad académica, agradeciendo vuestra participación. Buenas noches.